eso, el diablo, siendo tan poderoso, decidió no refugiarse en un lugar lujoso, sino en un lugar árido y remoto, porque en cualquier lugar podría llamarlo hogar, con las personas indicadas. Este es el hombre de la cruz invertida, un artista, un demonio, un ser humilde. Este es Crollo Lucifer. Pese a que Crollo es mi personaje favorito de Hunter x Hunter, nunca vi necesario hacer un análisis al personaje, debido a que mis videos lo suelo enfocar en temas que no hayan sido tan tocados dentro de la comunidad. Sin embargo, había leído comentarios de cómo el personaje realmente no era para tanto, ya que su importancia dentro de la historia y sus poderes no habían sido nada del otro mundo. Y aquellas personas tienen razón. Crollo, aun siendo el principal antagonista de su parte, la saga de Yorknew, jamás combatió con el protagonista, siendo en este caso Kurapika, y ninguna de las habilidades que mostró parecían un problema para los demás personajes heroicos. Esto se agrava cuando, antes de dicha saga, dos personajes nos enaltecieron el peligro que no solo Crollo representaba, sino su grupo, el Genei Ryodan. Para empezar, Kurapika hizo que su vida se dedicara a la venganza contra Crollo y su grupo. Sus habilidades se deben a ello, unas cadenas que representan el estar atado a la venganza contra dichos seres. Y cuando nos presentan al personaje al inicio de la historia, es lo primero que menciona, sus deseos de venganza. Por otra parte, Hisoka tiene una obsesión durante toda la saga de Yorknew y desde un poco antes acerca de pelear contra Crollo. Tan es así que todas sus acciones que realiza son para este cometido. Sin embargo, es precisamente por ello que destaca Crollo. Él no es una amenaza física, sino mental y psicológica. El odio que le tiene Kurapika, el placer de Hisoka o la admiración del Ryodan hacia su persona no se debe a su poder, sino a cómo está construido, su personalidad, su inteligencia. Crollo se presenta de una forma especial, un hombre excéntrico con un traje llamativo que manda a su grupo criminal a robar una subasta hecha por mafiosos. Pero desde este momento hay algo extraño. Van a la subasta, matan a los presentes e intentan robar los objetos. Pero realmente no hay algo precisamente malvado en contra de los inocentes, porque al final del día a quienes mataron y le robaron son mafiosos, implicados en corrupción, asesinatos, secuestros y demás. Esto contrasta con los deseos de Kurapika de vengarse, ya que, a sus palabras, el Genei Ryodan asesinó a su pueblo para obtener sus ojos de color escarlata. Ahora retomaremos este punto. Ubogin, un miembro del Ryodan, habla con Crollo y menciona que no pudieron robar nada, ya que los mafiosos ya sabían que iban a ir, por lo que dice que dentro del grupo debe haber un traidor que les dio esta información, un Judas. Crollo responde que eso no es posible, ya que nunca consideró a Judas como un traidor, y al menos él había traicionado a Jesús por dinero. Sin embargo, el dinero o la gloria no es algo que le interesa al Ryodan, porque todos los del grupo realmente no necesitan dinero, y si lo necesitan, lo pueden robar, y la gloria no les conviene. Si alguien llega a traicionar y se entera el grupo, no solo tendrás que ir contra el jefe, sino contra todo el Genei Ryodan. Pero antes de profundizar más en el equipo y en el por qué Crollo no cree que Judas sea un traidor, aquí viene algo interesante. Para empezar, tanto en el anime del 99 como en el manga, la primera aparición de Crollo es de espaldas, remarcando una cruz invertida, un símbolo que simplifica dos significados. Uno es una burla a la religión y al propio Jesús, llevando su significado al satanismo. En primera instancia, esta es una alegoría obvia. Jesús tiene a sus 12 apóstoles, Crollo tiene a 12 miembros del Ryodan. Jesús es traicionado por Judas, Crollo es traicionado por Hisoka. Hasta esto podemos incluir el propio apellido de Crollo, Lucifer, que es sumamente parecido a Lucifer, el heraldo del infierno que está en contra de Dios, por lo que parecería solo una forma de referencia que tiene el autor para crear a este grupo. Sin embargo, este símbolo también es la cruz de San Pedro, un apóstol de Jesús, quien decidió ser crucificado de cabeza ya que no creía ser digno de morir como su maestro, por lo que este símbolo se le atribuye a la humildad. Crollo es eso, una yuxtaposición de ideas. Por un lado, es ese monstruo que mandó asesinar a la tribu de Kurapika. Por otro, es alguien que se mete con los propios criminales. De un lado tenemos a los mafiosos que viven en zonas lujosas. Por el otro lado, aún con todo el poder del Ryodan, ellos se ocultan, ni siquiera en una casa, sino literalmente en ruinas.
Hisoka, cuando habla del Ryodan a Kurapika como parte de su traición, menciona que, aparte de robar, también hacen actos de caridad, y más adelante se nos revela que el Genei Ryodan procede de Ciudad Meteoro. Es una ciudad hecha de la basura y el despojo de otras ciudades, revelando que el propio Chrollo viene desde lo más bajo. Y aquí está la razón del por qué este personaje es tan interesante. En la historia no es mostrado como un total villano, sino alguien con matices, como su propia cruz, puede ser representada por la maldad o por la humildad. Aun siendo tan poderoso, se tiene que ocultar en unas ruinas. Aunque sean unos asesinos que a veces atacan a inocentes, también pueden hacer actos de caridad, o incluso defender a su propia ciudad, cuando fueron atacados por las hormigas quimera. Pasan entre medio varias cosas y Ubogin termina combatiendo contra Kurapika. Esta batalla es intensa. Kurapika usa todas sus habilidades, los puños de Ubogin destruyen montañas y tras un duro enfrentamiento, Kurapika logra arremeter a Ubo. Este le tortura y le pregunta acerca de las habilidades de los otros miembros. Ubo se rehúsa a contestar, diciendo que lo mate. Kurapika así termina matando a Ubo. Este momento es justamente lo que esperaríamos de Chrollo, un villano con capacidades físicas impresionantes que está casi igualado con el héroe, pero curiosamente el que termina por desempeñar ese rol es un villano menor, dejando en claro que esta saga será diferente. Chrollo reúne a los demás y les dice que si Ubogin no regresa tendrá un cambio de planes. A la mañana siguiente, Kurapika vuelve con su grupo y Zanritsu se preocupa por él. Aquí va otro punto interesante para Chrollo, su paralelismo con Kurapika. Mientras de quien asumimos que es el héroe está trabajando para la mafia, y aunque su vida corriera un riesgo, nunca pensó en pedir ayuda, porque bajo los ojos de Kurapika es una venganza personal y solo la puede realizar él. Por otra parte, vemos cómo a Kurapika realmente no le afecta la muerte de sus compañeros que ocurrió en la subasta. Chrollo, quien es el villano, es quien curiosamente arremete contra la mafia, y además, a pesar de tener a 11 personas bajo su mando, si falta alguna más, está dispuesto a cambiar sus planes con tal de saber qué pasó con el miembro que les falta, y si es necesario, vengarse. Por su lado, Kurapika, en este camino de la venganza se aleja más y más de sus compañeros, y ni siquiera ha interactuado con Gon, Killua o Leorio, sus principales amigos. Una cosa lleva a la otra, y Chrollo averigua quién les dio la información a la mafia. No fue otra más que Neon, la hija de un importante mafioso con la habilidad de predecir el futuro. Aquí conocemos la habilidad de Chrollo, la cual se basa en invocar un libro que almacena habilidades robadas, es decir, que el personaje puede robar habilidades, guardarlas en el libro y luego hacer uso de ellas dependiendo de la situación. Chrollo se disfraza para poder tener una cita con Neon, y así robarle sus poderes. Neon hace uso de su poder y le entrega la predicción del futuro de Chrollo. Al leer la predicción se da cuenta de que está hecha de forma metafórica, como por ejemplo, en lugar de mencionar los nombres de los integrantes del Ryodan, los menciona como si fueran los meses del año. Una parte del importante calendario se perderá, y las lunas restantes lo lamentarán intensamente. La tonada que tocará la orquesta enfundada en sus trajes de luto llevará al 11º mes pacíficamente a un lugar muy alto. Disfrutemos del drama que se lleva a cabo entre los actos. Si piensa enfrentarlo, sería bueno contar con un grupo, porque esto te llevará a enfrentarte con aquel que has estado esperando. Tras terminar de leer, Chrollo comienza a llorar. La cita se prolonga hasta que el líder deja inconsciente a Neon, tras robarle sus habilidades. Después se encarga de unos asesinos y procede a hacer la famosa escena del Requiem. Como si el director de una orquesta se tratase, sus manos se mueven al son de una canción. La canción es la destrucción de la mafia a manos del Ryodan. Chrollo, en honor a su amigo Ubogin, quien se caracterizaba por su brutalidad, rinde honor a su persona haciendo lo mismo. Reflejar su brutalidad contra la mafia, aquellos que pudieron asesinarlo. Si bien actualmente sabemos que en el pasado de Chrollo se revela que fue actor y por eso su amor por el arte, no quiero incluir su pasado en este análisis, ya que siento que con solo la saga de York New es suficiente para demostrar qué buen personaje es. Es alguien muy sentimental y que tiene un gran amor hacia el arte, por cómo representa la pérdida de su amigo, como si fuera el director de una orquesta, o lo sentimental de ver la poesía en las palabras de la predicción, nuevamente agregando más matices al personaje. Tras esto, vamos a la parte del análisis en donde vemos como Chrollo, a pesar de no ser tan poderoso en términos de fuerza bruta, es alguien con quien no debes enfrentarte. Los Zoldyck, una familia de asesinos altamente poderosa, van tras la cabeza del hombre de la cruz invertida. Al encontrarse cara a cara, los Zoldicks utilizan todo tipo de habilidades. Un aura que se transforma en dragón y agarra a su enemigo, esferas de energía, una velocidad impresionante. Chrollo responde ante dos de los personajes más fuertes de esta historia con una manta y un cuchillo.
No, literalmente es eso, un cuchillo envenenado que no le hace nada a su contrincante y una manta que puede atrapar cualquier cosa, que tampoco hace absolutamente nada. Y aún así, Krollo termina ganando. ¿Cómo? Gracias a su inteligencia. Se enfrentó al padre y el abuelo de la familia Soldic, quienes fueron contratados por los jefes de la mafia, conocidos como los 10 Dones. Krollo, sabiendo esto, contrató al hijo de la familia Soldic para matar a los propios Dones. Y eso causó que, obviamente, tanto el padre como el abuelo, al no poder recibir una paga por dichos jefes porque ya están muertos, no tienen ninguna razón válida para seguir combatiendo contra Krollo. Y si utilizó elementos tan burdos como un cuchillo o la habilidad de la manta, fue porque sabía que no tenía que preocuparse por una batalla seria o que se alargara por mucho tiempo. Y en dado caso de que resultara vencedor, con la manta podría atrapar al abuelo y robar su habilidad. Tras esto, cuando termina la pelea, Krollo le pregunta al abuelo quién ganaría en un combate real, a lo que el abuelo le responde que obviamente él, a no ser que Krollo peleara en serio. Ahí podría ser un resultado diferente. Krollo, como buen líder de la araña, símbolo que representa a su grupo, metió a 2 de los personajes más fuertes dentro de su red. No tenía que preocuparse de pelear a largo plazo con ellos, porque había contratado a alguien para asesinar a sus jefes, y en todo caso enfrentarse a ellos le podía ayudar si robaba sus habilidades, y si lo lograba se volvía más poderoso. Si no, todo seguiría exactamente igual. Por eso Krollo en esta saga no necesita demostrar ninguna habilidad poderosa ni intimidar a su adversario. Él, con su propia inteligencia, en una noche no solo logró asesinar a los jefes de la familia mafiosa, sino que logró mermar su poder haciendo que su grupo asesinaran a bastantes de los miembros en el Requiem. Logró robar la habilidad de leer del futuro de Neon, logró burlarse de la familia de asesinos más poderosa, incluso al final, para que la mafia los dejara en paz, hizo que uno de sus miembros creara cuerpos falsos para así hacer creer a la gente que el Ryodan había muerto. Ese es el poder de Krollo, la planeación, la inteligencia, la estrategia. Sí, las hormigas quimera lograron tomar un país, pero ellos eran una raza infinitamente superior al hombre, aún sin usar sus habilidades especiales. Aquí hablamos de tipos muchísimo más débiles y mucho menor en número en comparación, y que mayormente hicieron esto para honrar la memoria de uno de sus miembros. En la guarida, Krollo dice que ya no buscarán a quien asesinó a Ubo, porque según su predicción, si van tras él, la mitad del Ryodan morirá, por lo que prefiere evitar la venganza antes de perder a más miembros. Además, menciona que la misión de Ubo dentro del equipo era formar parte del escuadrón suicida, es decir, ser aquellos que van directamente a luchar y, si es necesario, morir por el bien del equipo, porque todos cumplen un rol. Tú y Ubo eran del escuadrón suicida. Morir hacía parte de su deber. Shizuku, Pakunoda, Shalnak. Ellos 3 hacen parte de la unidad para la recolección de información. Son la parte vital que soporta nuestras actividades. ¿Quién de los 2 está actuando de una manera egoísta, olvidando cuál es su posición en el Ryodan? Aquí es donde todo cobra sentido. Como mencioné anteriormente, Krollo había dicho que no consideraba a Judas un traidor. ¿Por qué es así? Si claramente vendió a Jesús por unas monedas, eso es porque cumplió su papel en la obra. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, este no hubiera sido crucificado. Si no hubiera sido crucificado, Dios no hubiera perdonado el pecado del hombre, por lo que Judas, como si fuera un actor, cumplió su papel en la obra. Krollo creó al Ryodan con esto en mente. Como si fuera una obra, él iba a dirigirlos, serían sus actores con un rol por cumplir. Como si fuera un director musical, él orquestó el Requiem. Como si él hubiera escrito el futuro, él provocó que los Soldic ya no tuvieran razones para matarlo. Sin embargo, no toda obra tiene que seguirse al pie de la letra, porque Krollo comienza a predecir el futuro de todos los miembros, para así poder lidiar contra el destino y acabar con quien arrebató la vida de Ubogin, Kurapika, el bastardo de la cadena. Krollo modificará sus planes al son de su orquesta, matará a quien tenga que matar si su papel interfiere con su elenco principal. Es un hombre que llora con la poesía porque tiene el alma de un artista, que puede crear obras hermosas o tan temibles como el asesinato de un grupo étnico. Él es la cabeza de la araña, los demás sus patas, pero como sabemos, para una araña solo basta con que la cabeza le sea aplastada. Y aquí está el último punto a tratar. Así como un director necesita de sus actores para cumplir un papel, el Ryodan es la fuerza de Krollo, pero también su mayor debilidad. Por un lado, cada uno cumple un rol importante dentro de la organización, y Krollo creó una regla, que la araña siempre está por encima de la cabeza, aunque mientras él sea la cabeza, deben seguir sus órdenes al pie de la letra. Con esto dicho, cuando llegamos a la parte final de la saga de York New, Kurapika logra capturar a Krollo
y este desata su ira golpeándolo repetidamente. Sin embargo, la indiferencia de Crollo hace que nuestro protagonista hierva en cólera, porque mientras él está sumido en sus emociones, Crollo se mantiene tranquilo, y esto aunado que Crollo ya sabe que Kurapika mató a su amigo Ubo, y aquí menciona que como rehén no tiene ningún valor, porque su grupo debe anteponer el propio grupo que al líder, por lo que Crollo ha aceptado la muerte. Es alguien que camina constantemente con ella, es alguien que asesina y pelea con el peligro de ser asesinado, es alguien inteligente, estratégico, y si le das el tiempo suficiente, su poder no tiene igual. Pero hay una debilidad con la cual no contaba: su grupo, sus actores, sus amigos. Él no contaba con el cariño que le tenían. El hombre de la cruz invertida confió en que todo el Genin Ryodan probablemente usaría a Gon y Killua para así poder matar a Kurapika, pero se equivocó. Cuando fue secuestrado, estalló una discusión en el Genin Ryodan y se dividieron en dos grupos. Por un lado, aquellos que querían que el jefe regresara con vida, y otros que sabían que los deseos de Crollo eran anteponer la araña a su propia vida. Pakunoda, quien debía tomar la decisión final de si arriesgar la vida del jefe o salvarlo, decide salvarlo. Se nos revela un poco del pasado de Crollo y del grupo, como algunos de sus miembros fundadores aún seguían con él, la admiración de Pakunoda y cómo ella al final tendría que decidir el destino de la persona que amaba. El cómo Kurapika pudo capturar a Crollo en parte se debe a los planes de Hisoka, que traicionó al líder para pelear con él. Crollo jamás vio venir la traición de Hisoka porque a sus palabras era imposible tener un traidor en sus filas, a pesar de ser un asesino y un ladrón. Sin darse cuenta, no solo construyó un grupo, sino una familia. Por algo siempre cuando viaja va acompañado de dos miembros. Por eso le hizo un requiem a Ubo, y por eso evitó que buscaran a Kurapika para no poner en peligro a sus amigos. Hasta su propia regla de anteponer la vida de la araña a la suya es una muestra del cariño que siente por estas personas. Y él, pese a su enorme inteligencia, no se ha dado cuenta de este punto débil. Esto es magnífico porque nos revela que el mismo Crollo no es consciente de sus emociones, y esto se ve reflejado cuando Gon le pregunta el por qué asesina a personas ajenas a él, a lo que Crollo se queda pensando y no puede responder, que es una emoción demasiado compleja y que tal vez esa sea la clave para entenderse a sí mismo. El arco termina con Crollo siendo sometido por Kurapika. No es asesinado, pero el Kuruta le pone una cadena en el corazón y morirá si habla o tiene contacto con algún miembro del Ryodan. Por otro lado, Pakunoda no puede decirles nada de lo que pasó a sus miembros, o morirá, pero ella se sacrifica para que el Genin Ryodan sepa qué ocurrió y le transmite sus memorias, sus sentimientos, sus emociones, su amor a sus compañeros. Kurapika gana porque sabía que para Crollo la muerte no era nada, pero ser despojado de su más grande obra, su grupo, su familia, iba a doler más que cualquier cuchillo en el corazón. Crollo es un asesino, un ladrón, un artista, un hombre con dudas. Es tanto un demonio como un sujeto solo leyendo un libro. Es aquel director que sin darse cuenta que su amor por su obra trascendió tanto que hasta los actores le devolvieron el sentimiento. Su familia era su obra maestra, todos los sentimientos de unión que formó. Por eso, el diablo, siendo tan poderoso, decidió no refugiarse en un lugar lujoso, sino en un lugar árido y remoto, porque en cualquier lugar podría llamarlo hogar, con las personas indicadas. Este es el hombre de la cruz invertida, un artista, un demonio, un ser humilde. Este es Crollo Lucifer.